Bienvenidos chicos a este segundo vídeo del curso de Python para IA y ciencia de datos, donde si os acordáis vamos a ver desde cero hasta experto cómo aprender Python, tratamiento y visualización de datos, modelos de IA y IA generativa y cómo productivizarlo en Azure. Si os acordáis, en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, hicimos una breve introducción a qué íbamos a ver en el curso y después vimos lo básico de Python, que eran las variables, los tipos de datos y los diferentes operadores que hay en Python. Hoy vamos a hablar de otro de los fundamentos básicos de este lenguaje, que son las colecciones. Si os acordáis, en el vídeo anterior, a cada una de las variables le estábamos asignando un único valor. Por ejemplo, decíamos que la variable nombre era Mario. Las colecciones lo que nos permiten es, en una única variable, guardar múltiples valores. Vamos a ver que en Python existen 4 principales, que son estas de aquí: las listas, las tuplas, los diccionarios y los sets. Y vamos a ver hoy todos los aspectos fundamentales de cada uno de estos 4 tipos de colecciones. Así que vamos allá. Vamos a empezar por aquí, por el más básico de todos, que son las listas. Una lista es una colección, como hemos dicho, que nos permite almacenar muchos datos en una única variable. Para definirla es súper sencillo. A la hora de crear nuestra variable, en este caso mi lista, lo que vamos a definir es la secuencia de valores separados por comas y delimitados por corchetes. Y de esta forma tan sencilla tendríamos una lista. Como os decía, cada uno de estos tipos de colecciones tienen sus características únicas, lo que las hace que tenga sentido aplicarlas en unos momentos unas y en otros momentos otras. Las listas es importante saber que están ordenadas, que pueden contener dentro variables de absolutamente cualquier tipo de objeto, que como están ordenadas nos va a permitir acceder a ellas por indexación, es decir, yo voy a poder recuperar el elemento 0 de la lista, que va a ser el elemento que está en la primera posición. Podemos anidar listas dentro de listas, y otra característica fundamental de las listas es que son dinámicas y mutables, es decir, que en el propio código podremos ir añadiendo valores y eliminando valores de las listas y modificando los valores que ya había creados. Por ejemplo, si creamos esta lista A con los valores 1, 2 y 3, el hecho de que sea mutable quiere decir que nos va a permitir en el código modificar este elemento 2 y cambiarlo por lo que queramos en cualquier momento. Como os decía, el orden de las listas es importante, ya que están ordenadas. Si por ejemplo comprobamos si estas dos listas A y B, que tienen dentro los mismos valores pero en diferente orden, si comprobamos que son iguales, nos devuelve un false porque efectivamente no son iguales, porque no tienen el mismo orden. Como habíamos visto, también estas listas pueden contener valores de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí hemos creado esta lista A, que va a ser la que estaremos utilizando ahora para ver las diferentes funcionalidades de las listas. Hemos metido valores numéricos enteros, como este 1, valores de texto, valores booleanos, decimales e incluso otra lista dentro de la lista. Al final, la cantidad de elementos y de cosas que podemos meter dentro de una lista no tiene ningún límite más allá, obviamente, de la memoria del ordenador, claro. Un aspecto importante es que la concatenación, es decir, la unión y la multiplicación de las listas, funciona exactamente igual que lo que vimos con las cadenas de texto. Si yo, por ejemplo, tengo la lista de antes A y le intento sumar estos dos valores, que es esta lista con los valores 1 y 2, lo que nos va a hacer es devolver la lista A, que habíamos visto que era hasta aquí, y añadirle los dos últimos elementos de la nueva lista. Y con la multiplicación pasa algo muy similar. Si yo tengo esta lista de aquí, con los elementos 1 y 2, y la multiplico por 10, lo que nos va a hacer es juntarnos 10 listas con estos elementos.
aquí lo veis. Como iremos viendo a lo largo de todos los vídeos, cada tipo de dato tiene una serie de funciones básicas que son muy útiles para operar con ellos. Por ejemplo, para el caso de las listas, algunas de ellas son las siguientes. Está la función len, que nos devuelve cuántos valores hay en la lista, es decir, el tamaño de la lista. La función min, que nos devuelve el valor mínimo de la lista. Es importante, si os acordáis, que para comparar que dos valores sean uno mayor que el otro, uno menor que el otro, tienen que ser del mismo tipo de dato, que es lo que también nos va a pedir estas funciones min y max. Aunque después, más adelante, veremos un truquito para que no tenga exactamente que ser el mismo tipo de dato. Otra función muy útil en las listas es la función sum, que bueno, como lo podéis obviamente identificar por su nombre, nos suma todos los valores de una lista. Y esto se aplica para valores numéricos. Y por último está la función sorted, que básicamente lo que nos devuelve es una copia de la lista, pero ordenada. Si las probamos, vemos que aquí esta lista A, que tiene 4 valores, si mostramos con len la longitud, vemos que nos dice que tiene 4 elementos. Esta función len también la podemos aplicar a las variables de tipo de texto y nos va a decir cuántos caracteres tiene, que es lo que hacemos aquí con la variable b. Lo mismo con min y max. Como decíamos, podemos sacar el valor mínimo y el máximo. Es importante que si las variables son de tipo numérico, nos va a coger obviamente el orden numérico, y como veíamos en el vídeo anterior, si los datos que tenemos son variables de tipo texto, las va a ordenar por orden alfanumérico y va a coger el mínimo o el máximo en orden alfanumérico. Por último, muy sencillito, vemos aquí que en esta lista de valores numéricos, si utilizamos sum, nos suma todos los valores, y vemos como con sorted podemos ordenarlos. Si son numéricos, en orden numérico, y si son valores de texto, en orden alfanumérico. Y aquí es donde está el truquito que hablábamos. Es verdad que para comparar todos tienen que ser del mismo tipo de dato. Ahora, es importante saber que una variable podemos convertirla de tipo de dato. Por ejemplo, si yo tengo una variable de texto cuyo valor es 1, yo puedo convertirla a una variable de tipo entero. Si lo vemos con un ejemplo, yo voy a definir esta variable a y vamos a decirle que es 1, y para convertirla simplemente hay que llamar al tipo de dato. Por ejemplo, como queremos convertir la variable a entero, haríamos int y le pasamos la variable. Y ahora este 1 va a dejar de ser un texto para ser un número entero. Y en este caso también podríamos convertirlo a flotante. Que esto os dejo por aquí un vídeo donde os doy un poco más de detalle de cómo funcionan estas conversiones en Python. Pero básicamente es importante saber que se pueden hacer estas conversiones porque a estas funciones que hemos visto podemos pasarle un parámetro que se llama key con el que le indicamos cómo queremos ordenar la lista o hacer la comparación. En este caso, si le decimos que el key es int, lo que va a hacer es, en una primera pasada, convertir todos los valores de la lista a tipo entero y luego sacarnos el mínimo. Y por último, la última característica fundamental de las listas que habíamos dicho es que son dinámicas y mutables. Y vamos a verlo con un ejemplo. Al tener un orden, podemos acceder a los valores por indexación. Que ahora cuando hagamos el repasito de los tipos de colecciones vamos a ver qué es la indexación. Pero básicamente, si yo tengo una lista, por ejemplo, 1, 2 y 3, y quiero acceder al primer elemento, con indexación, si yo digo A y que quiero al elemento en la posición 0, es decir, el primer elemento, nos va a devolver el 1. Y aquí es donde entra que sean dinámicas y mutables. Y es que yo tengo una lista inicial, que es este A de aquí, y en cualquier momento del código puedo definir que el elemento 0 de la lista, que antes era 1, pase a ser, por ejemplo, 29. Y si lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos ha hecho el cambio. Y como os decía, esto nos permite modificar los elementos de la lista
eliminar elementos en la lista o añadir elementos en la lista. Que si utilizamos del y hacemos referencia al elemento en la posición 2 de la lista, que sería el tercer elemento, porque acordaros que empezamos contando en 0, lo podríamos eliminar. En este caso, este tercer elemento es este número 3. Y si lo eliminamos, vemos que, voilà, ya no está. Más adelante veremos que todos estos tipos de colecciones tienen bastantes más funciones útiles que es necesario saber. Pero de momento vamos a ver lo básico. Ahora que ya hemos visto las listas, vamos a ver las tuplas. Que las tuplas son súper similares a las listas, salvo, como os digo aquí, en dos características. La primera es que se definen con paréntesis en lugar de corchetes. Y la segunda es que son inmutables. Es decir, si yo defino una tupla así, va a ser así. Y durante el código no puedo cambiar los elementos de esta tupla. Además, si comprobamos si las tuplas son ordenadas, vemos que efectivamente sí que lo son, lo que nos va a permitir utilizar la indexación como hemos visto. Dentro de las tuplas, igual que en las listas, podemos meter cualquier tipo de dato, números, textos, lo que sea. Y como habíamos visto, podíamos acceder por indexación porque están ordenadas. Por ejemplo, con 0 accedería al primer elemento de la lista y con -1 accedería al primero, pero en lugar de mirando por delante, mirando por detrás, es decir, el último elemento. Esto no os preocupéis, que ahora veremos cómo es el tema de la indexación en estas colecciones. Y de la misma forma que con las listas, podemos crear tuplas anidadas, es decir, tuplas dentro de tuplas. Pero aquí es donde viene la principal diferencia. Como decíamos, las tuplas son inmutables. Si yo intento coger el primer elemento de la tupla y darle un nuevo valor, vemos que nos dice que las tuplas no permiten la asignación de ítems. Es decir, que no se puede modificar. Ahora, un pequeño detalle que parece una tontería, pero es importante. Cuando queráis definir una tupla de un único elemento, si hacéis únicamente meter el elemento entre paréntesis, lo que Python se va a pensar es que es una operación aritmética y os va a interpretar que esto es igual a 1. Si queremos que sea una tupla de un solo elemento, tenemos que poner al lado del 1 una coma. Y si lo vemos utilizando la función type, vemos que efectivamente el primero es un número entero y el segundo ya sí que es una tupla. Y igual os estáis preguntando, si las tuplas y las listas son tan similares, ¿para qué quiero que haya dos tipos? Pues mira, hay principalmente dos motivos por los cuales tendría más sentido utilizar las tuplas. El primero es este que veis aquí. Si yo tengo una lista y no quiero que los elementos de dentro se modifiquen, pues es mejor utilizar una tupla porque vas a prevenir que ocurran errores. Y la segunda razón es que las tuplas, como son objetos que son inmutables, los vamos a poder utilizar como claves de los diccionarios, que ahora veremos lo que es un diccionario. Y ahora que hemos visto las listas y las tuplas, vamos con el tercer tipo, los sets. Los sets básicamente son una colección que en este caso ya no están ordenadas y que se define como una secuencia de valores separados por comas y que están metidos entre llaves. Estos sets vendrían a representar lo que en matemáticas igual habéis escuchado alguna vez, que son los conjuntos. Pero bueno, sus principales características, como os decía, son que están desordenados, que a diferencia de las listas y las tuplas donde podríamos meter lo que nos diera la gana, en los sets no se permiten valores duplicados. Es decir, si yo ya tengo dentro del set un valor 1 y le intento añadir un segundo 1, no se va a poder. No permite valores duplicados. Y otro punto importante del set es que todos los elementos dentro de este set tienen que ser valores inmutables. Es decir, una lista, por ejemplo, no lo podemos meter dentro de un set. Además de, como hemos dicho, con las llaves y con las comas, los podemos definir utilizando la función set y pasándole un iterador, que esto lo que va a hacer es convertir, en este caso esta lista, a un objeto de tipo set. Y aquí vamos a ver que si modificamos
el orden de los valores, por ejemplo, cambiamos el orden de este 5 y este 4, y comprobamos que los sets sean iguales, nos dice que son iguales, aunque ya no tengan el mismo orden. Otra forma en la que podemos crear un set es a partir de una cadena de texto. Por ejemplo, si yo le paso esta cadena de texto y la convierto a un tipo set, lo que hace es sacarnos todos los caracteres únicos que tiene esa cadena de texto. Y esto es muy importante, ya que estos sets nos permiten, en los distintos tipos de objetos, obtener los valores únicos. Por ejemplo, si convertimos una lista a un set, nos va a dar los valores únicos de la lista. Lo mismo que acabamos de ver con las cadenas de texto. Al igual que con las tuplas, hay una pequeña consideración al crear los sets cuando son vacíos. Si utilizamos únicamente las llaves y mostramos el tipo, vemos que nos dice que es de tipo diccionario, que ahora veremos qué tipo de colección es ese. En este caso, para crear un set vacío, tenemos que utilizar la función set. Dentro de estos sets o conjuntos existen varios operadores y métodos que son muy importantes. Está, primero, el método unión, que es muy sencillo, que si por ejemplo tenemos aquí estos dos sets, set 1 y set 2, y si hacemos la unión entre el set 1 y el set 2, lo que va a hacer es crearnos un nuevo set con todos los elementos diferentes. Es decir, une el set 1 con el set 2 y como habíamos visto que no puede tener elementos duplicados, nos va a juntar todos los elementos únicos de los dos sets. Y es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, en estos sets teníamos este P y C repetido en el set 1 y en el set 2 y cuando hacemos la unión vemos que lo tenemos una única vez. Otra función es la intersección, que la intersección, por eso os decía lo de los conjuntos de matemáticas, lo que nos hace es sacarnos un set con los elementos que aparecen en los dos sets. Por ejemplo, el único elemento que habíamos visto que era común era este P y C. Y otra función muy importante es la de difference, que nos dice qué elementos diferentes hay en el set 2 que no hay en el set 1. En este caso vemos que nos dice que son P y D y P y X, que efectivamente vemos que es la diferencia que tenía el set 1 frente al set 2. Como hemos dicho, estos sets como tal son mutables, por lo que los podemos ir modificando y podemos hacer algunas operaciones muy sencillas como estas. Con punto add podemos añadirle elementos y con punto remove los podemos eliminar. Ahora, en este caso, es importante aquí también saber que si utilizamos remove y este elemento pepito no está, nos va a saltar un error. Si queremos evitar este mensaje de error, podemos utilizar discard y de esta forma, si no está, no va a aparecer el error. Y por último, en las colecciones en Python tenemos el que para mí es de mis favoritos y los que más uso, que son los diccionarios. Que estos nos permiten almacenar un conjunto de valores, pero en forma de clave-valor, siendo todas las claves del diccionario únicas. Es decir, en un mismo diccionario no puedo tener una clave repetida dos veces. Y estos se definen delimitados por corchetes y con una clave, la que sea, dos puntos y su valor. Y separamos cada uno de estos pares clave-valor por comas. Algunas características fundamentales de los diccionarios son estas de aquí. Y es que no tienen un orden en particular, que se puede poner como valor absolutamente cualquier objeto, pero como clave no. Como clave solo podemos tener objetos inmutables. Podemos acceder a sus elementos por indexación, aunque no estén ordenados, y eso es porque vamos a acceder a través de la clave. Se pueden anidar diccionarios dentro de diccionarios y son elementos que son dinámicos y mutables, es decir, los vamos a poder ir modificando a nuestro gusto. Y aquí vemos una forma muy sencilla de crear un diccionario. Como decimos, creamos las diferentes claves, nombre, edad y cursos y les asignamos un valor. En este caso vemos que los valores pues son cadenas de texto, números y listas. Si yo, en un diccionario que ya está creado, quiero añadir una nueva clave, es tan sencillo como, haciendo referencia al diccionario, le indicamos entre corchetes la nueva clave y el valor que le vamos a asignar. Y si mostramos el diccionario, vemos que aquí nos ha añadido el par clave-valor
que acabamos de añadir aquí. Otras formas de crear un diccionario, que tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, las dejo por aquí por si os interesa, es con el modo incremental, es decir, define un diccionario vacío y, como hemos visto, le vamos asignando claves y valores, utilizando una lista de tuplas, que simplemente a un diccionario le vamos a pasar una lista donde cada uno de los elementos es una tupla, y aquí a la hora de crear el diccionario, lo que va a hacer es considerar el primer elemento de la tupla como la clave y el segundo como el valor. Y otro modo es utilizando keywords, que básicamente es a esta función dict pasarle unos parámetros donde el nombre del parámetro va a ser la clave y el valor lo vamos a delimitar con un igual. Como os decía, solo puede haber una clave una vez, es decir, no puede haber claves duplicadas. Si aquí definimos este diccionario con una clave A que decimos que es 2 y luego otra vez una clave A que decimos que es 3, se va a quedar con la segunda y la primera la va a descartar. Otro aspecto importante, como decíamos, es que las claves de un diccionario solo pueden ser tipos de datos inmutables. Y como habíamos visto, por ejemplo, las tuplas eran inmutables. Entonces podemos utilizar una tupla como clave del diccionario. Que esto puede ser útil, por ejemplo, si estás trabajando con coordenadas. Para acceder a los valores de un diccionario es muy sencillo. Simplemente entre corchetes le indicamos la clave y nos va a devolver el valor. Dentro de estos diccionarios hay 3 métodos que son fundamentales. Vamos a ver que hay muchos más, pero estos 3 son básicos, que son keys, que lo que hace es devolvernos una lista con las claves que tiene un diccionario. Por ejemplo, tenemos este diccionario info y si llamamos a keys nos va a devolver las claves que son info, nombre e info. Luego tenemos values, que hace lo mismo, pero en lugar de devolver las claves nos devuelve una lista con los valores. Y por último tenemos items, que lo que hace es devolvernos una lista de tuplas, donde el primer elemento es la clave y el segundo es el valor, que si os acordáis estábamos viendo aquí que era otra de las formas de crear un diccionario con tuplas. Y otro método que para mí es muy importante y os lo recomiendo utilizar en el 99% de las veces es el método get. Que get lo que nos permite es recuperar el valor de un diccionario a partir de la clave, y en el caso de que la clave no exista, en lugar de saltar un error, nos permite que devolvamos un valor específico. Por ejemplo, vamos a intentar acceder a nuestro elemento hola del diccionario, que vemos que no existe. Como estamos utilizando get, vemos que no nos salta ningún error. Y por si no me creéis, vamos a hacerlo con el método de los corchetes y veis que aquí sí que salta. Pero si queremos que cuando recuperemos ese valor, por ejemplo ese hola, no encontremos el valor en el diccionario, si queremos que en lugar de que no devuelva nada, devuelva algo en específico, simplemente le pasaríamos ese valor específico como segundo parámetro. En este caso hacemos el diccionario info, vamos a intentar recuperar la variable hola y si no la encuentras, devuélveme de valor no hay información de su edad. Y vemos que efectivamente así lo hace. Y con esto ya habríamos visto los 4 tipos de colecciones que hay en Python y las características de cada uno y para qué sirven. Pero un punto que es muy importante que también conozcáis con estas colecciones es lo que hablábamos de la indexación. Todas estas colecciones, que son de un tipo que están ordenado, nos va a permitir acceder por indexación. Y os preguntaréis, ¿cómo indexa Python una de estas colecciones por detrás? Pues es muy sencillo. Si por ejemplo cogemos una cadena de texto, que más adelante veremos por qué, pero también es una especie de colección más bien iterable, lo que hace es, para cada uno de los valores de la colección, le asigna un índice empezando por 0. Si tenemos esta lista, por ejemplo, con los elementos de palabrita, esta sería la indexación que tiene. La P sería el elemento con índice 0 y esta última A sería el elemento con índice 8. Y podemos acceder a los diferentes elementos de la colección utilizando su índice. Si accedemos al 0,
nos va a devolver la P. Y si accedemos, por ejemplo, al 2, por poner otro ejemplo, nos debería mostrar la L y así lo hace. Ahora, otra utilidad de este índice es que nos permite acceder por delante como por detrás. Pero es importante que si estamos accediendo por delante, empezamos desde el 0 y si estamos accediendo por detrás, empezamos desde el -1. Es decir, el último elemento sería el -1. Sería el primer elemento por detrás. Si queremos el segundo elemento por detrás, sería el -2. Y vemos que nos da la T. Perfecto. Y la última característica que es súper importante de esta indexación es que nos permite no acceder solo a un elemento, sino que nos va a permitir acceder a distintos cachos de la colección que nosotros queramos. Por ejemplo, y esto es utilizando una técnica que se conoce como slicing. Para utilizarlo es muy sencillo. Simplemente en lugar de indicar únicamente el 0, le vamos a indicar que queremos ir desde el 0 hasta el elemento, y aquí es importante que este segundo número que ponéis, aquí no vamos a acceder hasta el elemento 4 incluido el elemento 4, sino que nos vamos a quedar en el elemento anterior, que es el 3. Si lo vemos con un ejemplo y accedemos en la lista del elemento de 0 a 4, nos va a devolver desde el índice 0 4 elementos, que van a ser PA, LA. Efectivamente, desde el 0, los 4 primeros elementos. Y además de definir desde qué punto hasta qué punto queremos recuperar elementos, esto que decíamos de 0 a 4, podemos indicarle el paso. Por defecto vamos a ir avanzando de 1 en 1, es decir, va a coger los 4 elementos de 1 en 1, 1, 2, 3 y 4, perfecto. Si le indicamos que queremos hacerlo con un paso de 2, es decir, nosotros tenemos de 0 a 4 y vamos a ir cogiendo, como es un paso de 2, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Para esto simplemente otros 2 puntos y le indicamos el paso y vemos que nos va a coger el primero, que es la P, que es uno sí, la A no, la L sí y la otra A no. Y vemos que eso es lo que hace. Esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, si tenemos nuestra lista, que era esta de aquí, si marcamos, importante que no lo había comentado, solo 2 puntos, nos va a coger la lista completa. Y si ahora queremos darle la vuelta a la lista, pues lo que hacemos es coger la lista completa y en lugar de hacer un paso de 2, un paso hacia adelante, podemos hacer un paso al revés. Por ejemplo, si hacemos un paso de -1, lo que haremos será recorrer toda la lista a la inversa, es decir, darle la vuelta a la palabra. Y ahí lo vemos. Y de esta forma tan sencilla, en este vídeo hemos visto qué son las colecciones, los tipos de colecciones que hay en Python y para qué sirve cada una, y lo básico de la indexación y el slicing para recuperar elementos de una colección, importante solo para colecciones que sean ordenadas. Y ahora que sabemos qué son las colecciones, en el próximo vídeo estaremos viendo los condicionales y sobre todo los bucles que vais a ver cómo utilizan de estas colecciones. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, que es gratis, y déjame por los comentarios qué te gustaría ver en los siguientes vídeos del curso. Y como siempre, yo me despido. Adiós.